Señor, queremos agradecerte. Padre eterno, queremos agradecerte totalmente en nuestras vidas por tu inmenso amor por nosotros. Y los temas que hoy día nos tocan estudiar, Señor, sean temas que podamos llevar a nuestra propia vida. Te quiero rogar que nos dirijas a través de ellas en Lucas capítulo 21, del 25 en adelante, con la venida del Hijo del Hombre, Señor. Tu venida es inminente, Jesús, y queremos saber si estamos preparados para ese día. Ya llegarás pronto entre las nubes del cielo para estar con nosotros. Y nosotros respondemos a tu llamado, respondemos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Queremos seguirte para siempre, Jesús. Gracias. Dirígenos pues en el estudio, la lectura de tu palabra el día de hoy. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos pues al tema de hoy. Ya lo hemos dicho, Lucas 21, del 25 al 33, la inminente venida de Jesucristo. Y hemos venido hablando de todo este capítulo 21, y pues había varios temas que hemos tocado ya, ¿verdad? Como que Jesús predijo la destrucción del templo, ¿no? La del templo, y luego los discípulos preguntaron ¿cuándo será esto? Y el Señor le comienza a dar señales, pero estas señales comienzan a cambiar, porque le da señales cercanas y señales sumamente lejanas. Los discípulos no distinguen una entre la otra cuando lo están escuchando, pero el maestro evidentemente sí, sabía que estaba dando profecías de diferentes tiempos. Y nosotros tenemos que entender la diferencia entre estas profecías porque tiene que ver con los últimos tiempos y con los tiempos en los que ellos vivían. Jesús predice pues guerras y persecución, pero no sin antes la destrucción de Jerusalén. Así que Jesús va a hablar de los últimos tiempos y regresa a Jerusalén, de los últimos tiempos y regresa a Jerusalén. Y hoy día nos toca el punto E, que es la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús vuelve a irse hasta el final de los tiempos. Así que Jesús le está diciendo a ellos, ustedes pasarán por esto, por aquello, pero luego pasará otra cosa, guerras y hambrunas, qué sé yo. Y al final vendrá el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, ¿no? Por segunda vez. Pero antes de eso, ustedes tienen que pasar por dolor, persecución y todo lo demás, ¿no? Jerusalén, que pues no me ha considerado, entonces evidentemente va a tener que pagar por el precio, ¿no? Y el domingo estudiaremos, miren por ustedes mismos, que tiene que ver un resumen como de todo este capítulo y que tenemos que estar atentos, alertas a lo que se nos viene. Pues entonces nosotros tenemos que entender estos principios básicos e importantes, y por eso es que yo hago una lectura total del capítulo a partir del versículo 5. Versículo de 1 al 4, Jesús vio como una viuda entrega todo, una viuda que era prácticamente estaba en la mendicidad, entregó todo, las 3 blancas que tenía, y eso nos habla pues de un corazón como el de Jesús. Jesús también lo entregó todo, él no tenía nada, lo poco que tenía lo entregó y sobre todo entregó su vida. Este ejemplo es como el inicio para darnos a entender que a pesar de que los fariseos y todo lo demás querían las cosas físicas, Jesús dice, no, hay que entregarlo todo. ¿Sabes qué? Menos que eso, Dios tampoco te va a pedir. ¿Qué te va a pedir Dios? Todo, muy bien. Todo. Y aquí entramos pues cuando Jesús predice la destrucción del templo, versículos del 5 en adelante, cuando hay la admiración del templo de los discípulos. Ya una vez que dejaron a la viuda, salieron, dice, y a unos que hablaban, o sea, Jesús los escuchaba, ¿verdad?, de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo a ellos, en cuanto a estas cosas, o sea, el templo que está con sus piedras maravillosas, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces sus discípulos entran en cuenta, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Y hacen la pregunta, ¿verdad? Entonces el versículo 7 dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será destruido el templo? Evidentemente era el punto. Ellos estaban entre las rocas, los edificios, las columnas que existían allí en el templo, entre el pórtico de Salomón, que todavía era algo de lo poco que quedaba del antiguo templo y sobre lo cuales fueron ampliando todas las cosas. Ellos están mirando todo esto, de repente ya saliendo del templo, y le hacen otra pregunta. ¿Cuál será la señal de que todo esto está por suceder? Y Jesús le va a responder a esta pregunta otra vez, con 2 temas. Uno el futuro cercano y otro es el futuro lejano. El futuro cercano es lo que le pasará a ellos en el 70 después de Cristo por el general Tito, y la otra es en el futuro lejano, y justamente está hablando de nosotros, estos tiempos. Así que dice, ¿cuándo será destruido el templo? En el 70. ¿Y qué señales habrá? ¿Qué señales habrá? Habrá justamente las señales que le voy a mencionar. Todas estas señales habrán, una y otras para el futuro. Así que Jesús le toca estos temas a ellos, y ellos la verdad que se pueden quedar hasta, no entiendo del todo, ¿no? Capítulo 21:8, y Jesús le respondió acerca de los anticristos. Mira, cuando
Cuidado, dice, no se dejen engañar, porque muchos vendrán y se harán pasar por mí diciendo a la gente, yo soy el Mesías, o ya no, o ya ha llegado la hora, perdón. Pero no les hagan caso. Evidentemente, de esto ya hemos estudiado, ya lo hemos leído, y si tú quieres ver un poco más, retrocede en algunos videos, ¿verdad? Porque ahí hemos detallado sobre este tema. Habrá muchos que dirán, soy Cristo, soy el Cristo. ¿Y por qué no le debemos creer? ¿Por qué no le debemos hacer caso? Pues yo te sugiero que regreses a ese estudio y lo veas, porque tienen que cumplir ciertas características que son imposibles cumplir. Solamente Jesús con su primera venida la cumplía. No hay otra forma. Y la segunda venida de Cristo es de una manera tan espectacular y sobrenatural que cualquier persona que tiene partida de nacimiento no podría calificar. Así que cualquiera que te diga que es el Mesías, no le creas. Y si te quiere mandar una maldición porque no le sigues, tampoco le creas, con mucho menor razón todavía, porque el Señor no hace esas cosas. ¿Sí? Luego habla de guerras, verso 9. Ustedes oirán que hay guerras y rebeliones, ¿no? Sediciones en algunos países, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, ¿no? Como ya lo hemos venido estudiando, ya hay guerras, ya hay rumores de guerras. En este momento, con todo lo que está sucediendo con la pandemia que nos acecha, pues el país del norte, que nos queda al norte a nosotros acá en Perú, ¿verdad? Ya tiene una pugna jurada contra China, y así que hay una guerra en ciernes. Para los que no sabían, pues hay una guerra no declarada, y algunos hablan de una guerra fría, una segunda guerra fría que se nos viene, que sería calamitoso, ¿no? Y si es una guerra como la Segunda Guerra Mundial, sería horroroso, sería pérdida para todo el mundo. Y los dos se echan la culpa de la pandemia y de la extensión de ella, pues hay rumores de guerra ahorita, ¿no? Y si pensamos en todos esos detalles podríamos tener miedo, ¿verdad? Pero Jesús, que dice acá, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin, aún no será el fin. Y entonces Jesús predice guerras y persecución, ¿verdad? En el versículo 10 dice que entre los reinos, entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pues si Lucas hace un buen resumen de los otros evangelios que son más detallados, o sea, Lucas va como que al grano. Versículo 11 dice, y habrá grandes terremotos en muchos lugares, y continúa el versículo 11, hablando de hambres en las familias. Entre otras partes, la gente no tendrá nada para comer. Y en los cuerpos, miren, y muchos sufrirán de enfermedades terribles, ¿verdad? Y es lo que está pasando ahora, enfermedades terribles. Y en el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Y luego habla de la persecución, miren. Serán perseguidos por causa de Cristo, ¿verdad? Versículo 12 dice, pero antes de todas estas cosas, antes de todas estas calamidades que pasarán en el planeta, en el cielo, en la tierra, en los hombres con las enfermedades, ustedes padecerán. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Está hablando de los tiempos últimos, nuestros tiempos. Son cosas que van a ir sucediendo como señales, que tú y yo debemos estar atentos para ver que están a nuestro alrededor. ¿Estarán pasando? ¿No estarán pasando? Jesús lo dijo y está pasando. Tú eres testigo presencial de estas profecías y sus cumplimientos. Pero a ellos, a los discípulos que estaban alrededor de Jesús, les dice, todo eso sucederá, pero no antes que a ustedes le pase lo siguiente. Ok, os echarán mano, los perseguirán, los entregarán pues en las sinagogas, en las cárceles, serán llevados a reyes y también a gobernadores, todo por causa mía, dice Jesús. Y esto literalmente sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y tú puedes investigar el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta que lo que Jesús dijo, en la sinagoga sobre todo, fue lo que sucedió. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Jesús nos va a librar milagrosamente a todos? No necesariamente, algunos morirán por causa de Cristo, que es el tema. O sea, hay que padecer por causa de Cristo, hay que entregarlo todo, y si tengo que morir por causa de Cristo, amén. Ese es el punto, Jesús quiere que le entregues todo. No debe haber nada más importante que la gloria de Dios y su reino. Tú y yo deberíamos dar nuestra vida por el reino del Señor. Y entonces, ¿de qué nos servirá que nos apresen si Dios no nos va a rescatar? Pues dice acá, será ocasión para que den testimonio. Testimonio de que Dios cambió sus vidas. Y evidentemente en la muerte hay ganancia, dice Pablo. ¿Por qué? Porque hablamos de la eternidad en Cristo Jesús, ¿no?
Y bueno, Clarita Raigada dice, y será un lugar grande, cómodo y centro en Barranco. Ah, bueno, ella habla de local, ¿no? Yo pensé que hablaba del templo, Clarita. Muy bien, gracias. Yo creo que sí, el Señor nos va a bendecir con un local nuevo y grande. Nuestro local antiguo ya lo hemos entregado. Con mucha pena, bendecimos a la señora Anita, que era la dueña del local, que estaba un poquito enfermita. Desde acá oramos por su vida, por su familia, por sus hijos. El lunes nos entregan el último documento pendiente y ya hemos terminado, cerramos nuestro ciclo ahí en la avenida Grau de Barranco. Y pronto el Señor nos dará un local bonito para nosotros. Regresando al tema, dice acá, y esto será ocasión para dar testimonio. Propongan en su corazón no pensar antes cómo han de responder en sus defensas. Dice, porque yo os daré palabra y también sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir, dice acá Jesús, ¿no? Los que se opongan. Entonces, incluso serán traicionados por su familia, dice el verso 16, más seréis entregados, aún por, y hay 4 puntos ahí, padres, hermanos, parientes, amigos. Incluso los matarán a algunos de ustedes, no a todos, pero sí a algunos. Así que habrá gente que por causa de Cristo entregue su vida, ¿no? Y algunos entregarán su vida, pero no los matarán. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Todos tenemos un tiempo. Nadie tiene el día comprado y ninguno de nosotros es dueño de su vida en realidad. El dueño es Dios. Y Dios ya puso término a nuestras fechas de vida. O sea, caducidad. Nosotros somos caducables. Y tú y yo tenemos fecha de caducidad. ¿Cuál es ese día? No tengo idea, hermano. ¿Cuál es tu día? Tampoco. Pero como no sabes cuándo vas a morir, mejor es que tengas una buena relación con Dios ahora, que es el tiempo, para que cuando partas espiritualmente de este mundo y tu cuerpo regrese al polvo de donde vino, entonces partas a la presencia del Señor. Y si te traicionan tus familiares, sería muy triste, pero ha sucedido y creo que no va a dejar de suceder. Y luego dice, versículo 17, del aborrecimiento que recibiremos, ¿no? Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso sucedió y también sigue sucediendo, y muchas veces tiene que ver pues con el compromiso que tenemos con nuestra fe. Tenemos los fundamentos de las escrituras, los fundamentos de la palabra de Dios, que son inerrantes, o sea, no se equivocan. La palabra de Dios es perfecta, tiene vida, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que saber que podemos estar seguros en las escrituras y que no podemos desviarnos de ellas. Por lo tanto, tus opiniones discordantes, tus opiniones separadas de las escrituras, las respetaremos porque son tus opiniones. Pero si tú me pides mi opinión, yo estoy totalmente subordinado a la de este libro. Tú me dirás, pero es alguien muy cerrado. Tal vez para tu concepto sí, pero para mi concepto no. ¿Por qué? Porque este libro tiene más inteligencia y sabiduría que 1000 sabios juntos en esta tierra. Así que si yo me ligo a eso, me vuelvo más sabio que muchos. Y hago cosas que son buenas, que son agradables, y que si es la voluntad de Dios son perfectas. Entonces, y además hay promesas de eternidad y de vida. Entonces, ¿quién gana más? Yo gano más y obedezco a este libro porque es la palabra de Dios. Y tú tienes derecho a no creer, tienes derecho a seguir tu camino, pero tienes que saber que ya te hemos avisado. No puedes caminar sin Dios y pensar que al morir irás al cielo. Sí, hay cielo. Sí, también hay infierno. Sí, sé que no quieres creer en eso tal vez, pero si me estás escuchando es porque Dios te está mandando un mensaje en esta hora. Debemos tener temor a Dios, primero si no lo conoces, porque debes saber que Él puede destruir nuestras vidas, nuestras almas para la eternidad, porque no hay castigo en el pecado, ¿entiendes? Y si eres creyente, debes tener temor a Dios como un hijo a un padre. Eso es, porque un hijo a un padre respeta y honra, y así es como un cristiano debería honrar a Dios, caminar delante de Él. Pero al mundo no le gusta que lo designen como pecador, no le gusta que lo designen como alguien que Dios quiere perdonar por sus pecados, quieren vivir sin que nadie le diga nada, y por lo tanto entonces nos aborrecen, ¿verdad? Y continúa. Versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. Dice hasta acá en el versículo 19, hablando de que Jesús predice de guerras y persecución. Es decir, esto es sobre la eternidad. Nos podrán tocar, nos podrán matar el cuerpo, pero para la eternidad Dios ha prometido un cuerpo nuevo, ¿sabías? Sí, efectivamente, un cuerpo nuevo con el cual podremos vivir para siempre con Él. Y ese cuerpo no morirá, será imperecedero. Ok, y luego tenemos nosotros pues el tiempo en que Jesús ya no solamente habla acerca de la destrucción del
templo, sino que ahora habla de la destrucción de Jerusalén. Jesús predice la destrucción de Jerusalén del 21 al 24. Dice en el versículo 20, cuando es sitiada, ¿no? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Así que Jesús regresa otra vez al tiempo de ellos. Ellos están en el año 33 después de Cristo aproximadamente, ¿verdad? Y más o menos 40 años después es que sucederá literalmente lo que está pasando acá. Y Jesús ya está avisándoles a los cristianos que le están escuchando y a aquellos que no creyeron en Jesús pero que le hicieron caso. Fueron los únicos que salvaron sus vidas porque huyeron a la advertencia que Jesús dejó. ¿Cómo? Primero le dice, huyan de Jerusalén. Hay tres cosas. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de Judea, váyanse. Y los que están en los campos, no regresen otra vez a Judea. Así que ya saben, la advertencia era, si ven que comienzan a sitiar, no digan, voy a sacar mis cosas y salgo. No, no podrá salir. Van a cerrar todo y entonces estarán sitiados. Así como cuarentena, como hemos estado varios meses, casi todo el planeta. Y ya aquí hubo la advertencia, y cuando pasó en el año 70, los creyentes que estuvieron alrededor de Jesús y tomaron estas palabras como profecía, y al ver que Roma se acercaba, entonces ¡pum!, salieron a los montes y libraron sus almas. En el verso 22 vemos la destrucción de Jerusalén, porque estos son días de retribución, o sea, de pago. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Qué cosas están escritas? Todo lo que habíamos estudiado en las profecías, que habíamos visto en el Antiguo Testamento cuando llegamos a este verso. Se cumplió. Dios le dijo, yo te voy a bendecir, te voy a cuidar, pero si tú te apartas de mí, solo te espera destrucción y muerte, porque no te voy a proteger. Si tú vienes bajo mi cobertura, yo te protejo, pero si te sales de mi cobertura, entonces allá tú estás corriendo por tu cuenta. Y es lo que literalmente le pasa a la nación de Israel. Rechazaron a aquel que había venido para salvarlos y fueron por su cuenta. Y entonces cuando vino Roma, no había quien los defienda y fueron destruidos, aplacados totalmente. Entonces veamos pues el precioso peso que retardaba la huida, porque las que estaban embarazadas y los que tenían niños pequeños iba a ser una calamidad correr con ellos, es lo que dice el verso 23. Y en el 24 habla cómo terminarán, ¿no? Caerán a filo de espada, los llevarán esclavos, serán pisoteados por los gentiles. En el verso 24 continúa diciendo que hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, lo cual frase que también repetirá Pablo capítulos más adelante en el Nuevo Testamento, hablando por el tiempo de los gentiles. Creemos que es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia de Dios, o sea, este tiempo en el que nosotros vivimos, tiempo de los gentiles, tiempo de la caída del Espíritu Santo, para que podamos vivir para Él. Hasta ese tiempo. ¿Y luego qué pasará? Luego pasará que cuando acabe eso, Cristo regresará y empezará nuevamente a trabajar con su nación Israel, ¿no? Y hoy día vamos a ver pues la venida del Hijo del Hombre, versículos del 25 al 33, estamos casi acabando el capítulo y era necesario avanzar en esto porque no podíamos continuar sin que pudiéramos todos entender bien de qué estamos hablando, qué está sucediendo literalmente aquí, ¿verdad? Y hemos encontrado pues la inminente venida de Jesucristo. Aquí hacemos un alto por un segundo. Tenemos que entender bien qué está pasando, qué nos está sucediendo. Queremos entender cómo es que esto está por suceder. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo tiene todo el poder, el poder de Dios para hacer lo que Él quiera como Dios. Pero Filipenses dice que se despojó de toda deidad y se hizo como nosotros. ¿Por qué se hizo como nosotros? ¿Por qué Dios envía a Jesucristo su Hijo y se desprende de su divinidad, ¿verdad? Se desprende de los poderes divinos, de los atributos de divinidad. Él no dejó de ser Dios, sino de sus atributos. Y descendió a esta tierra. ¿Cuál fue el motivo? Pues ya lo hemos dicho en muchos capítulos anteriores, pero de eso se trata, de que lo entendamos bien, lo mejor posible. Dios crea la Tierra, el planeta Tierra, querido amigo y hermano, para que en este planeta Él sea el rey. Él pueda gobernar el mundo. Él pueda tener el planeta y que dentro del planeta existan seres que le obedecen a Él, que estén ligados a Él. ¿Tú crees estas cosas? ¿Sí? Dios es el creador de todo, el que tiene todo el poder para todas las cosas. Si Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas y nos hizo a nosotros, ¿quién es el dueño y el autor? Dios. ¿Y Él tiene todos los derechos? Sí, Él tiene todos los derechos del planeta.
mi vida también, tu vida también. Él tiene el poder y la facultad de tomar todas las decisiones que Él quiera, y así a nosotros nos parezca errado, mala suerte, porque yo no soy el dueño, el dueño es Él. Este principio es un principio que muchas veces ya no se quiere predicar, ¿no? Se predica mucho sobre el humanismo, el centro del hombre, el poder del hombre, que si lo piensa, lo cree, si lo confiesa, que tenemos creación en nosotros y el poder de nuestra palabra, y podemos decir cosas y hacer cosas, y prácticamente ya no necesitamos a Dios. Yo no sé si has escuchado tú esas cosas, pero es triste si pensamos que Dios simplemente está para satisfacer nuestras necesidades, cuando en realidad eso es en ese centro, el centro es el hombre. Y en realidad el centro, ¿quién es? Es Dios. Entonces Dios no está dispuesto a escuchar todas mis súplicas. Yo debo estar dispuesto a escuchar todos sus mandamientos y sus palabras. Y que Él, que es un Dios compasivo, misericordioso, bueno, que son sus atributos de bondad, de compasión, quiere que yo le escuche, quiere bendecirme, es otra cosa. Es diferente, o sea, el ángulo es ese. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Dios lo crea para que por medio de su hijo, de su nieto y su bisnieto, del hombre, se genere un reino, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos, y Dios sabría quién había de nacer uno después del otro. Y a todos le da la oportunidad de poder decidir seguirle. Pero el primer hombre se equivocó, ¿verdad? Y decimos el hombre porque él es el responsable, ¿no? Y sabemos que es hombre y mujer, pero él es el responsable. Algunos dicen, sí, pero ella fue la que fue y fue seducida. Sí, pero él es el responsable. El responsable es el hombre, porque así dice la palabra de Dios. Y por lo tanto él es la cabeza, porque es el responsable. Y al caer, en lugar de llevar a su esposa a la redención, pues la esconde y entonces también peca y se deja llevar. Él es el responsable, literalmente. Este hombre pues se aparta de Dios y le entrega todo este poder que acabamos de decir de gobierno terrenal al diablo. Ya está. De tal manera que el hombre está en desolación porque está separado del reino de Dios, se separó del reino de Dios, de los principios espirituales del reino de Dios. Seguimos dentro de la viña, la enorme viña que es el planeta Tierra, pero el reino de Dios está frustrado. Y yo estoy seguro de que Dios, si tiene un plan A, va a cumplir sus planes, porque Dios es poderoso, ¿verdad? Conocemos esa palabra que es omnipotente. Sí, Dios lo puede todo. Dios lo puede absolutamente todo. Por lo tanto, ¿Dios va a restaurar su plan del reino con seres humanos? Y la respuesta es sí, efectivamente. ¿Y con cuáles? Ahí está. Ahí está el punto. ¿Cuál es el punto? Que la salvación, para que el hombre ya no se pierda lejos de Dios, está en que el hombre regrese a Dios. Pero el hombre ama más su pecado, su deleite, que a Dios. Y se pierde. Y cuando muere ya no va a la presencia de Dios. Por más bueno que se crea, no puede. La única forma de que puedas limpiarte tu pecado, dice el libro de Levíticos, es a través de la sangre, porque en la sangre, ¿no? Hay remisión de pecados según la ley. Por lo tanto, Dios tras una ley, solamente con sangre puede ser limpiado. ¿Por medio de qué? Y Dios genera una nación, un pueblo, toma un pueblo y por medio de este pueblo le da leyes, rituales con los cuales puede lavar sus pecados delante de Dios. Léelo en Deuteronomio, en Levítico, tú vas a encontrar detalles exhaustivos de cómo limpiar pecados a través de la ley. Pero después Dios prometió que a través de este pueblo vendría uno solo, ¿no? Un descendiente de Abraham, que es el padre de todos los hebreos. Un descendiente de él, que él con su sangre pagará el precio del pecado de todo aquel que ponga su fe en él. Y encontramos nosotros que ese descendiente de la nación hebrea que había de venir es Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Y por qué no fue otro hombre, Marco? ¿Sabes por qué no puede ser otro hombre? Porque cualquier hombre en el planeta está tan condenado por sus pecados como tú y como yo. Nadie puede perdonar mis pecados, nadie puede cubrir mis pecados. Solamente lo puede hacer ¿quién? Solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer el Señor. ¿Quién puede limpiarme de mis pecados? Solamente Dios lo puede hacer.
Así que en el momento que Dios se despoja de sus atributos, no de su divinidad, de sus atributos divinos, y se pone en un hombre, se sujeta al hecho de que él también pueda pecar, de que pueda hacer algo malo, de que algo pueda suceder en ese cuerpo humano y que, o sea, se pierda todo. Mira el riesgo terrible. Evidentemente, Jesucristo fue considerado, según Pablo, el segundo Adán. El primer Adán fracasó, pero el segundo Adán no fracasará. Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahora estamos leyendo de Él, ahora estamos aprendiendo de Él, y Él está a punto de morir por nosotros en este Evangelio que estamos leyendo, y Él ha prometido lo siguiente, Él ha prometido que si bien es cierto estaba con ellos, y que luego le profetizó que en el 70 será destruido Jerusalén y el templo, les ha profetizado que después habrá otra profecía lejana que se cumplirá en la que Él regresará por segunda vez. Es decir, Jesucristo no muere nunca, es eterno, siempre fue eterno y será eterno por los siglos de los siglos. A diferencia nuestra, que tenemos fecha de creación, somos mortales, pero no tendremos fecha de caducidad eterna. Este cuerpo sí es caduco, morirá, y ahí está su fin. Pero luego el Señor dice que nos resucitará. 1, para estar con Él para siempre. O 2, para recibir condenación y muerte eterna. La segunda muerte que habla el libro de Apocalipsis. Jesucristo está haciendo una distinción entre la nación de Israel y los que no son de la nación de Israel. La nación de Israel o hebreos son considerados la nación de Dios. Y los que no son de este pueblo son considerados los goims, los paganos, los gentiles, ¿verdad? Y alejados de las promesas de Dios solo nos espera la muerte. Pero Dios manda por el pueblo judío a Jesucristo y Jesucristo cumple en él toda la ley. Jesucristo cumplió toda la ley. Así que cuando yo abro la ley, yo solamente veo que soy culpable. ¿Sí o no? ¿Quién de acá no ha mentido? ¿Tú has mentido alguna vez? Yo creo que sí has mentido, mi querido hermano. Y si me dices que no, ya estás mintiendo, ¿no? Todos acá hemos fracasado, por lo menos en una, si no en las 10 y más, ¿no? Porque existen más leyes aparte de los 10 mandamientos. Y al fracasar con la ley de Dios, estamos pues condenados porque nadie puede ir a la presencia de Dios con manchas. Ni siquiera pecados profundos, ¿ah? Manchas, solo manchas. ¡Wow! Pero Jesucristo nació sin pecado, vivió sin pecado, cumplió la ley, cumplió toda la ley perfectamente. Y cuando fue a la cruz del Calvario, Él fue a la cruz sin quebrar la ley. Por eso es que Él, cuando cumple toda la ley, Él tiene la capacidad de darle a Dios Padre el pago de quien Él quiera. Y cuando Él muere en la cruz, con su sangre, hace efectivo el pago de Levíticos, que dice que con sangre se paga. Entonces dice, ¿quién me ocupará mi lugar? Yo Marco, digo, Señor, yo soy pecador, pero ¿cómo hago para limpiar mi pecado? Y Dios te dice, alguien tiene que ocupar tu lugar. Y digo, ¿quién de todos los miles que están conectados ahorita me puede cubrir? Nadie, porque todos estamos manchados. Pero Jesús levanta su mano gloriosa y dice, Padre, yo puedo hacer eso, porque yo nunca pequé en ese cuerpo. Y cuando me mataron, derramé mi sangre por Marco. Así que si Marco cree, yo aplico mi salvación a él. Así que Padre, toda tu ira por el pecado de Marco que caiga sobre mí. En la cruz del Calvario, todos mis pecados fueron pagados. Jesucristo recibió en su cuerpo recibió mi pecado, la consecuencia de mi pecado. Él pagó por mí. Y eso es cuando yo pongo mi fe en eso, es que tengo salvación y tengo vida eterna. Eso es. Y Jesucristo dijo que resucitó, ascendió a los cielos y Él regresaría por segunda vez para reinar. Así que cuando Dios le habla a la nación judía es una profecía, y cuando le habla a los gentiles es otra profecía, y el tiempo de los gentiles tiene un fin, y cuando ese tiempo termine, Dios tomará la última parte que le toca de los tiempos para seguir trabajando con la nación de Israel, su pueblo. Así que hay un enorme paréntesis en la que Dios deja de trabajar con la nación de Israel. Aquí estamos nosotros, donde Dios trabaja con nosotros. Se está acabando el tiempo, estamos al final y Dios va a terminar trabajando ahora con la nación de Israel. ¿Dónde estamos? Justo aquí al final. Ya estamos por empezar los últimos tiempos y regresará Jesucristo por segunda vez.
¿Qué tiene que decir el Señor sobre el tema? Pues vamos a verlo aquí en los versículos que hemos estado leyendo. Más señales. En el cielo, dice el Señor Jesús. Entonces, cuando Él esté por venir, habrán señales. ¿Dónde? Y menciona pues el sol, la luna y las estrellas. Cosas que ya están sucediendo ante nosotros, ¿verdad? Estamos viendo cosas raras en el cielo, vemos cosas raras en las estrellas. ¿Qué está sucediendo, no? Parece que el espacio se extiende, dicen algunos científicos, y no entendemos cómo el espacio sigue creciendo, de qué manera se extiende. Y ya los Salmos, si no me equivoco, Job decía que Él lo extiende como una cortina, ¿no? En la Biblia lo explica de manera figurada para que nosotros podamos entenderlo, pero de manera literal no sabemos cómo sucede. Los científicos lo tratan de explicar y saben qué pasa, no saben cómo explicarlo, pero solamente dicen se extiende. Y ahí encontramos cosas raras que están sucediendo en el universo. El sol, la luna, las estrellas. Luego habla del mar en la tierra, mira. Habló de los cielos y luego habla de la tierra. Antes que Él venga, antes de su segunda venida. Y en la tierra, dice, pasará angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Es decir, antes que Él regrese, comenzarán a suceder cosas espantosas en el mar, cosas de las cuales todavía nosotros no somos testigos, pero que no te asombre que ya va a comenzar a suceder. Como el mar se sale muchas veces, más de lo común ahora, ¿verdad? Y se traga parte de la tierra, y vemos cómo esta salida de mar de esta manera por terremotos pasados en epicentros en el mar, o de repente otras cosas, hacen que el mar comience a hacer cosas que antes no sucedían o no lo veíamos, y están sucediendo. Poco a poco todo se está armando para que Cristo regrese por segunda vez. Luego dice desfallecimiento, ¿no? O sea, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Dice acá, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Las potencias de los cielos serán conmovidos. De todo lo que sucederá será espantosamente terrible. Versículo 27. Entonces, dice Jesús, hablando de sí mismo, Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre, ¿no? El gran retorno. Dice que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilloso poder entender esto! Aquí nos vamos a detener un poquito más, no en esta media hora de estudio que estamos procesando. Jesucristo ha prometido que regresará por segunda vez. Es Pablo quien explica más detalles de la segunda venida, y es el apóstol Juan en sus cartas y en el Apocalipsis sobre todo, que da detalles acerca de los últimos tiempos antes de instaurar su reino físico por segunda vez. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Que en el principio Dios creó todas las cosas en Génesis, lo puso a Adán, se frustró, pero Dios ha prometido que al final de los tiempos volverá a restaurar todo como era en el principio. De tal manera que cuando el Señor venga a reinar, se restaurará como en el Génesis. Los que están siguiendo los devocionales de la iglesia, que les estamos regalando, ¿no? Ya estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Y si tú quieres recibir los devocionales gratuitos y no los estás recibiendo, y nos escribes, nos das tu número de WhatsApp y te agregamos. Todos los días subimos un capítulo con comentarios bíblicos de diferentes libros y también con preguntas inductivas del capítulo para que te ayuden a tu devocional, ¿no? Si no sabes cómo hacer uno, pues ahí te vamos a dar esta información gratuita para ti. Es nuestro deseo ayudarte a crecer en tu fe. Jesucristo va a regresar para instaurar su reino, un reino milenial, ¿verdad? Un reino glorioso, un reino donde ya no habrá muerte, destrucción, donde no habrá enfermedad. Imagínate, un reino donde Él se sentará en el trono de Jerusalén y reinará desde allí, será la lumbrera al mundo, ¿verdad? Y hay descripciones del planeta Tierra, cómo será cambiado el planeta Tierra para que Dios more con nosotros, ya literalmente, y nosotros estemos alrededor del planeta viviendo y gobernando junto con Él. Yo de manera graciosa siempre digo, Señor, yo ya separé Barranco, ¿no? Tú me vas a dar acá mi distrito porque me encanta mi distrito con vista al mar. Pero no sé, pues ya Dios dispondrá qué parte me dará, porque yo voy a cogobernar con Jesucristo. Parece un poquito presumido esto, ¿no? ¿Qué presumido este tipo? ¿Cómo dice eso que va a reinar con Cristo? ¿Quién se ha creído? Pues justamente no me ha creído nadie. ¿Por qué? Porque no es algo que yo pretenda tener por algún mérito propio. Es algo que Él me ha prometido porque yo he confesado que soy un pecador. Es algo que Él me ha prometido porque yo he confesado que no puedo vivir sin su presencia.
Son cosas que Él promete a todo aquel que en Él cree y se arrepiente de sus pecados. Así que no es presunción, es confianza en las promesas de Dios. Y si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Y yo creo que Dios va a cumplir su promesa de reinar con nosotros. Él vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo será este tema de la venida de Cristo? Jesucristo vino por primera vez, ascendió al cielo, subió al cielo. A partir de allí todo el que muere, bueno, Efesios 4 dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y se llevó cautiva la cautividad. Es decir, antes de Jesucristo, mucho antes de Jesucristo, todo aquel que moría se iba al Seol o lugar de los muertos, que también es llamado Hades en griego. Seol o Hades es lo mismo, lugar de los muertos. Nadie podía ir al cielo porque la sangre de Cristo aún no se había derramado. No es hasta que Jesucristo derrama su sangre en la cruz que hace efectivo el pago de todos los que murieron antes de Él. A ello yo le llamo, para poderlo entender para mí, ¿verdad? Espero que no te confunda, que antes de Cristo todos eran salvos como al crédito, en la esperanza de que venga el Mesías a sacarlos de allí. Si Cristo iba a demorar más tiempo, seguían esperando allí. Pero Cristo murió en la cruz, justamente en la época de los romanos. Jesucristo murió y cuando murió dice que descendió a las partes más bajas. ¿A dónde? Al Hades o Seol, donde hay una cámara enorme separada en dos partes, que es una cámara espiritual evidentemente. En una encontramos nosotros los que morían y creían en Dios y se iban al seno de Abraham, se llamaba el paraíso del Hades. Y los otros iban a un lugar de tormento que existe hasta ahorita. El Hades sigue existiendo y el lugar de tormento también. Jesucristo desciende a las partes más bajas de la tierra y va al lugar del seno de Abraham, y a los que habían sido salvos, déjenme decirlo así, al crédito, Jesucristo dice: acabo de pagar por ustedes, retroactivo, para atrás. Y todos los que creyeron en Dios y sirvieron y cumplieron la ley, hicieron el esfuerzo y los rituales que fueron dados en Deuteronomio, Levítico, el Pentateuco, entonces ahora es el momento de que reciban la recompensa de ir al cielo. Y entonces Jesucristo dice que se lleva cautiva la cautividad al cielo. ¡Qué maravilloso! A partir de allí, después de la cruz, todo aquel que muere, su cuerpo regresa al polvo de donde vino, pero su espíritu ya no va al Seol. ¿A dónde se va? Al cielo. Porque la sangre ya pagó el precio. Entonces yo ya no soy salvo al crédito como era en el Antiguo Testamento, sino soy salvo al efectivo. Apenas me arrepiento, ¡pum!, se hace efectivo el pago y ya no debo más pecado. Y si me muero, me voy al cielo, pero no por mis atributos, no por mi facultad, sino por la misericordia de Dios en la sangre de Jesucristo. ¿Alguno de ustedes cree lo que estoy diciendo? Porque no digo otra cosa más que lo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que está en las escrituras. Esto realmente es pero alucinante, como dice nuestra hermana Chelita, ¿no? Alucinante, dice ella. Efectivamente, querido amigo y hermano, hay la esperanza de la vida eterna en aquel que muere en Cristo Jesús. Por eso, hoy día hay un llamado para ti, para que vengas a Jesucristo. Si después de la muerte de Jesucristo, que ha sido hace 2000 años, tú te has arrepentido de tus pecados y estás abrazando la fe y estás siguiendo los caminos en Jesucristo, no tengas temor, manada pequeña. Porque el Señor, que es nuestro gran Dios, ya tiene preparado para ti un lugar para ti en los cielos. ¿Te lo mereces? Creo que nadie se lo merece, por eso es gracia, pues. Es un regalo que no merecemos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo ascendió a los cielos y dijo: yo regresaré por segunda vez. ¿Ok? ¿Dónde dijo eso? Pues lo vas a ver en los otros evangelios, y aquí, de una manera indirecta lo dice también. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Jesucristo regresará, dice. Ahí está. Él está prometiendo que va a volver. Pero no 5 años después, no 40 años después. Él va a regresar cuando todos los gentiles hayan escuchado el mensaje de salvación. El tiempo de los gentiles se termine y empiece nuevamente la última etapa de la humanidad con el tiempo de los judíos, en la que Dios trabajará con su nación otra vez. Y en ese tiempo nosotros vamos a pasar por algo. Supongamos que el último tiempo empieza hoy día, ¿no? Acá en Lima, Perú, son las 9:57, 3 minutos para las 10. Supongamos que a las 10 de la noche se acaba el tiempo de los gentiles. Ok, prepárense ya, 3 minutos. Qué gracioso sería, ¿verdad? Y Cristo va a regresar, pero lo que no explicó Jesús era cómo iba a venir. Y parece un poco confuso desde la perspectiva de Jesús, porque él sigue hablando como en el Antiguo Testamento, la venida, ¿no?, de Dios con poder y gran gloria.
pero es Pablo quien expande la idea, quien expande los detalles de la revelación de Dios. Él mismo dice, me fue dado un aguijón en mi cuerpo para que no me sobreexaltase demasiado por las grandes revelaciones que he tenido, dice el apóstol Pablo. Y una de esas revelaciones que ha tenido Pablo son justamente este tema de los últimos tiempos. Dios va a venir a través de Jesucristo a reinar la tierra, pero 7 años antes va a venir por los cuerpos de aquellos que murieron creyendo en Él. ¿Recuerdas? Si tú mueres, tu cuerpo regresa al polvo y tu alma va al cielo, tu espíritu y alma. Entonces está separado. Así que Cristo va a venir y con Él vendrá tu alma, y de entonces, sin que pise tierra, así que ese no es su segunda venida, Él no viene otra vez allí. Ese es un evento que dura un pestañear nada más. Y se fue. ¿Qué va a pasar? Los muertos en Cristo, los cuerpos resucitarán, ascenderán en el cielo, y nosotros que venimos en el cielo tomaremos nuestros cuerpos cada uno de forma literal y ascenderemos en el cielo. Y en ese instante, en ese evento espectacular llamado el rapto, ¿sí?, la iglesia será llevada con cuerpo físico, así como el cuerpo de Jesucristo que ascendió a los cielos. Primera de Juan dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y al ascender al cielo dice que estaremos con Él. ¿Cuánto tiempo en el cielo? 7 años. ¿Qué pasará en el cielo? El juicio de creyentes, Primera de Corintios. También habla acerca de las bodas del Cordero, habla de la cena del Cordero, con cuerpo físico. Jesucristo se sentará, Jesucristo servirá, tendremos 7 años de festín en el cielo con Dios en cuerpo. Y 7 años en la tierra pasarán los eventos de los últimos tiempos, cuando Dios trabajará con la nación de Israel. Ya no trabajará con la iglesia, se acabó el tiempo de los gentiles, ya se fueron en el rapto. 7 años después Jesucristo regresará, recién allí, esa es su segunda venida. Allí vendrá por segunda vez entre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando manifiesta estas palabras con terror, con poder, con gloria, está hablando de que Él viene con la espada desenvainada a tomar control sobre el planeta Tierra y toda la maldad que ha existido sobre la Tierra. ¿Puedes imaginarte esto? Esto será realmente espantoso sobre la Tierra, porque todos aquellos que no creyeron y que creyeron que nunca serán juzgados ese día con un rigor. ¿Por qué? Porque Dios sí castiga el pecado. Y Dios también ya me castigó a mí en mi pecado. Solamente que Jesucristo ocupó mi lugar. Es la única diferencia. Pero el castigo habrá de todas maneras. Entonces, amado hermano, no creas que Dios solamente es bondadoso, compasivo, misericordioso. Ese es un lado de Dios. Pero Dios en su santidad, Él no puede permitir pecado. Y hay justicia de parte de Dios. Tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo. Por favor, escucha el mensaje. Escucha el mensaje de arrepentimiento, de restauración de parte de Dios. Dios quiere restaurar tu alma para que regreses al principio del reino. Porque Lucas 21:27 te está diciendo hoy día: entonces verás al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Si regresamos al tema de los judíos, cuando Jesucristo les está hablando, dice: ¡wow! ¿Y nosotros los creyentes cómo quedaremos? Versículo 28. Nuestra redención, ¿verdad? Cuando estas cosas comiencen a suceder, mire las palabras que dice: erguíos, ¿no? Y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Levanta tu cabeza, dice, ¿no? Diana dice Maranata, Giselita, Gracielita dice wow, ¿no? Por eso hay que arrepentirse para estar en la presencia de Dios. Jorge Alberto Morales dice amén. Sí, muy bien, Jorge. Estamos totalmente de acuerdo en este poder de Dios. Nosotros, que ya estamos viendo las señales, no podemos quedarnos incólumes, ¿no? No podemos quedarnos quietos. Tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que erguirnos y tenemos que decirle al mundo que hay una oportunidad. Tenemos que decirle al mundo entero que no tienen que morir en sus pecados. Tenemos que decirle al planeta entero que hoy día puede ser día de redención para sus vidas. Dios no quiere que el pecador muera en sus delitos y pecados. Quiere que el pecador se arrepienta y regrese a Él y tenga vida eterna.
No es que Dios quiere enviarte al infierno, es un Dios malo. Por el contrario, es un Dios bondadoso y sabe que te estás yendo al infierno porque tus pecados te están atando y condenando. Él quiere desatarte de tus pecados. En esta hora quiere librarte de la maldad que te aqueja y traerte vida eterna y paz solamente para ti. Y para que lo entiendan, dice Jesús, con una parábola, ¿no? Les pone una parábola con el ejemplo de la higuera, ¿verdad? Y le dice, también les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles, ¿verdad? Ustedes saben que los árboles dan frutos, por lo general, ¿no? Verso 30. Cuando ya brotan, comienzan a salir pues los brotes de la fruta, ¿no? Viéndolos, saben ustedes mismos que el verano está ya cerca. Una forma en que los judíos, los hebreos, bueno, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hasta en otros lugares, hoy también se sabe los cambios de clima, los cambios de temporadas, por los cambios que hay en los vegetales, ¿no? E incluso el comportamiento de los animales. Entonces Jesús le dice, ustedes saben interpretar los tiempos y las sazones de lo que existe en el universo, en el tiempo, ven las estrellas, pueden ver esto y lo otro. Entonces tienen que saber que así como hay señales que evidencian estos cambios, en el caso la higuera y sus brotes para que vean el verano, versículo 31, así también ustedes cuando vean que sucedan estas cosas, dice Jesús, sepan que está cerca el reino de Dios. Hoy día, querido hermano, te hemos sacudido un poquito el piso. ¿Sí? No hemos podido ir por todos los detalles, pero tendríamos que hacer solamente un tema exclusivo de esto para poder hacer una conferencia versículo por versículo para que veas todos los detalles. Pero te he dado citas de libros y de capítulos para que vayas y los busques y tú mismo los examines. Pero aquí Jesús está dándonos luces y nos está diciendo, no seamos de la vista corta, ¿verdad? No cerremos los ojos a las evidencias. El Señor dijo, van a suceder cosas y están sucediendo. Mira la higuera y que cuando da frutos sepas lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, dices, correcto. Ahora mira lo que yo dije. Cuando esté sucediendo, entiende que mi reino se acerca. Y es por eso que hoy día el Señor te dice, mi reino está cerca. El Señor te dice, ya estoy pronto por regresar. Y a todo aquel que cree en mí, me lo llevaré, ¿no? Dice Jesús en Juan, el Evangelio de Juan, que Él vendrá por sí mismo. O sea, cuando Él venga quiere encontrar a su Espíritu dentro nuestro. Porque todo aquel que en Él cree no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y Jesucristo ha prometido que le enviará su Espíritu para que esté entre nosotros y en nosotros. El Espíritu está en el creyente. Y Jesucristo, cuando venga por su iglesia, buscará, como si estuvieran con resaltadores, ¿no? Dentro de todos los seres humanos, a Él tiene mi Espíritu, y vengo por mí mismo. Y nos llevará para estar con Él para siempre. Cuando veas estas señales que ya están sucediendo, Jesús te dice, hoy día ya estoy pronto para regresar. Estoy pronto para estar contigo. Estoy pronto para vivir contigo. Y de cierto les digo, versículo 32, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y la gran promesa del Señor Jesucristo está en cuanto a que Él no fallará su promesa, ¿verdad? Todas las generaciones debemos estar pendientes de que es el tiempo en que Cristo vendrá. Pablo en sus tiempos, hace 2000 años, estamos hablando de 40 años después de Jesucristo, 50 años después de Jesucristo, él estaba seguro que su generación vería la venida de Jesucristo. Y tú dirás, pero se equivocó. Sí, pero a pesar de que se equivocó, ¿sabes qué llevó a Pablo a ser el gran Pablo? A creer que Jesucristo regresaba pronto. Y yo creo que Jesucristo viene en nuestra generación. Tal vez muera y a los años venga, o tal vez vea la pronta venida de Jesucristo por su iglesia. Yo preferiría a Jesucristo que ya vengas por nosotros, porque ¿sabes qué? Si tú vienes, yo quiero ver ese alucinante transformar de tus hijos en el aire, cómo seremos transformados, porque es la otra parte de ese gran evento que nos dijimos hace un rato, el rapto de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los tesalonicenses preguntaban, ¿y nosotros, los que hayamos quedado vivos? Y Pablo se les adelanta a la pregunta, ¿no? Y nosotros, los que estemos vivos, cuando esto suceda primero, los muertos en Cristo resucitan, nosotros seremos llevados en el aire y seremos transformados con un cuerpo glorioso. O sea, no resucitaremos, seremos transformados. Los pocos seres humanos que pasen este evento debe ser un evento realmente transformador y enigmático, alucinante, fuera de todo lugar. ¿Puedes imaginarte esto? Que tú y yo seremos transformados. Pablo utiliza en Corintios la palabra que dice que seremos inmarcesibles, inmarchitables, es decir, que ya no envejeceremos más.
un cuerpo que no enfermará, ya no se enfermará, ya no tendrá dolor de angustias y desoladas de este tiempo terrible, sino que solamente será un cuerpo de dicha y de paz. ¡Qué maravilloso! Estas son las promesas. Así que yo creo que el Señor viene en nuestra generación. El cielo, dice Jesús, y la tierra pasarán. Porque esto sucederá. Él tendrá que reconstruir el planeta por todas las cosas que existirán. Pedro escribe en sus cartas, en el Nuevo Testamento, al final casi ya, ¿no?, que la tierra será conmovida, ¿verdad? Y los elementos serán fundidos. Y la palabra elemento que utiliza Pedro en el griego es la palabra átom, que es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra átomo. Es decir, y los átomos serán fundidos. Pedro ni siquiera tenía idea de lo que significaba esto, solo lo estaba diciendo por una revelación. Pero ¿sabes qué significa? Átomos serán fundidos. O sea, habrá una guerra atómica en el planeta, que hará que todo se destruya. Pero el Señor dice que restaurará la tierra y descenderá del cielo una gran ciudad, la nueva Jerusalén. En el libro de Apocalipsis nos da detalles, nos da números, pero que no podemos calcular exactamente nosotros ahora, porque habla de estadios, ¿verdad? Pero si llevamos esos estadios de esa época a la nuestra para hacer un cálculo general, yo más o menos calculaba que en Perú, por ejemplo, desde Tacna, si te vas hasta Brasil, hasta Sao Paulo, si te vas hasta las Guyanas francesas y de ahí te vas hasta Bogotá, cierras ese cuadro y más o menos tienes las dimensiones de esos estadios que calcula el libro de Apocalipsis. Ahora imagínate ese tamaño de continente, prácticamente es todo el continente sudamericano, de ese tamaño y también vertical, porque es un enorme cubo y todos los redimidos entraremos ahí. ¿Cómo entraremos? Y reinaremos con Cristo para siempre, dice, la eternidad con el Señor. Esto será perfecto. Así que no tengas temor de las guerras que destruyan, no tengas temor de las pestes que matan a la derecha y a la izquierda, no tengas temor de los falsos cristos que se levanten, no tengas temor de las conmociones del cielo y del mover de los mares, no tengas temor si las montañas se caen, no tengas temor si las cordilleras se deshacen. ¿Sabes por qué? Porque estamos seguros en Cristo Jesús. Y si te amenazan por tu fe, si te persiguen por tu fe, bienaventurado, porque recibirás recompensa en este reino que estamos hablando, es el reino eterno de Jesucristo. Por eso que la pregunta es esta, ¿no? La pregunta que hemos puesto nosotros acá es la siguiente: ¿estás preparado? ¿No? ¿Estás preparado para qué? Para recibir al Señor por la eternidad. ¿Estás preparado para recibir al Señor por la eternidad? ¿Tu corazón está realmente entregado a la voluntad de Dios, a sus principios, a su palabra, al obedecer las Escrituras? ¿Te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida? El Señor está pronto por venir y no quiere encontrarnos relajados en nuestra vida, no quiere encontrarnos pensando en las musarañas, no quiere encontrarnos distraídos con lo que en este mundo pasa y no enfocados en Él. Dios nos llama a la reflexión, Dios nos llama al arrepentimiento, Dios nos llama a que vivamos para Él. Y este llamado es para ti, en esta hora es para ti. Sacudámonos de todo lo que nos estorba y regresemos a los principios del reino y vivamos pensando en la eternidad que nos espera. Y obviamente Dios bendecirá nuestra vida terrenal ahora, Dios bendecirá nuestro corazón ahora también. Dios también quiere que tú y yo vivamos en paz. Dios no nos quiere destruir. Dios no desea el mal para nosotros, sino que desea el bien para nosotros. Por lo tanto, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor su presencia en nuestras vidas? Oh sí, Señor Jesús, en esta hora, aquí, Señor, dispuestos a seguirte, entendiendo cada vez mejor tus planes para con nosotros. Y nos hemos equivocado mucho, Señor. Hemos vivido lejos de tu voluntad. Hemos vivido buscando hacer solamente a veces nuestros caprichos o tal vez nuestros propios planes que pueden ser buenos, pero sin que tú estés gobernando nuestros corazones. Hemos vivido buscando, Señor, solo satisfacer nuestras vidas y no hemos dejado que tú seas glorificado. No hemos dejado que tú hagas tu obra poderosa y que tú seas exaltado. Hemos querido ser nosotros los protagonistas. Creemos que nuestros talentos no son inherentes a nuestra propia naturaleza cuando eres tú quien nos la ha dado. Hemos hecho nuestra vida, hemos hecho las cosas que hemos querido
y tú nunca estuviste presente, Señor. Y hemos fracasado moralmente porque hemos pecado contra ti, contra el cielo y contra la gente. En nuestro egoísmo nos hemos apartado de tu voluntad, Señor. Pero en esta noche, reflexionando en tu pronta venida, reflexionando, Señor, que tú pronto vendrás y solo te llevarás a aquellos que estén contigo, entendemos tu plan y te pedimos perdón de todos nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que tomes en consideración nuestras maldades, nuestros egoísmos, Señor, y en esta hora ponemos totalmente nuestra fe solamente en ti. Ponemos nuestra fe, Señor, totalmente en ti, porque queremos que tú, Señor, nos escuches. Nuestra fe y arrepentimiento, Señor, es para ti. Queremos que tú la recibas. Por favor, Señor, no nos abandones, no nos dejes, porque solamente tú eres nuestro Dios. Tú eres la salvación y la vida eterna. Tú eres nuestro Dios maravilloso que nos puede dar la salvación y la vida eterna. ¿A dónde más iremos? ¿A quién iremos, Jesucristo? Solo tú, Señor, tienes el poder de darnos vida eterna. La vida y la paz que tú das es una vida, Señor, de restauración y de poder. Así que aquí ponemos nuestra fe en tu obra en la cruz, porque por allí tú recibiste mi dolor, mi enfermedad y mi castigo. Señor, allí tú recibiste el pago de mi maldad y Dios satisfizo su ira, derramando, Señor, su ira sobre mi pecado, pero que cayó sobre ti, Jesús. Tus llagas, tu dolor, tu angustia, Señor, tu pena eran las mías y tú la llevaste por mí. Y estoy agradecido, Jesús, porque no hay nadie que hubiera hecho eso por mí nunca y que hubiera pagado mis pecados. Así que en esta hora prometo, en el nombre de Jesús, que me aparto de mi filosofía humana de vida y abrazo por completo la fe en Jesucristo, Señor, y decido seguir solamente tus caminos, y apartarme de la vida totalmente mundana y caminar solamente para ti. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Tú eres mi Redentor y Dios de mi corazón. Te entregamos en esta hora todo lo que somos. Señor Jesús, recíbenos, recibe a cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan en esta hora y están tomando la decisión de seguirte. Muéstrate a sus vidas, dale tus señales y muéstrales tu perdón. Llénalos de tu paz y tráeles esperanza en la eternidad que tú y solo tú nos das siempre, Señor Jesús. Te adoramos y te entregamos nuestro corazón por siempre. Amén y amén.